bendiga, hermanos. Amén. Amén, aleluya. ¿Se han gozado en esta noche? Amén. ¿Se están gozando? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor porque pues estamos aquí gozándonos, alabando al Santo de Israel. Amén. Aleluya. Voy a pedirle a mis hermanos que vayan abriendo su Biblia en Lucas capítulo 13. Vamos a estar leyendo Lucas 13 del 6 al 9. Gloria a Dios. ¿Se lo tienen? La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y a la palabra dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y le dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Señor, habla nuestras vidas, Señor, llena nuestras vidas, Padre. Bendito Dios, dirígenos, Señor, guía mis labios, bendito Señor. Trae palabra de consuelo en nuestra vida, Señor. Trae palabra, Señor, de exhortación en nuestra vida. Trae palabra de aliento, de fuerza, de poder, Señor, para seguir creyendo en tu bendita palabra, bendito Dios. En esta noche estamos ante tu presencia, Señor, solamente para alabar y glorificar tu santo nombre, bendito Rey. Solamente a ti sea la honra y la gloria, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El contexto de este versículo, mis hermanos, se encuentra en el capítulo 13, versículo 1, y dice así: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís todos, pareceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Aquí el Señor Jesús está haciendo un llamado al arrepentimiento a su pueblo. Amén. En esta noche vamos a predicar sobre la palabra arrepentimiento ante Dios. Muchas veces en nuestra vida cometemos faltas, errores, y a veces nos vamos quedando con nuestro pecadito poco a poco, a escondidas o como sea. Lo mantenemos ahí, es algo que a veces hasta nos avergüenza contárselo al Señor. Entonces, estas personas que llegaron ante el Señor, ante Jesús, a decirle estas cosas, ellos pensaban que en aquellos tiempos de Jesús, toda aquella persona que moría o que padecía algún problema, alguna enfermedad o alguna muerte, pensaban que eran por pecados que siempre tenían. Y decían, murieron porque pues, estaban en pecados, o murieron o tenían tal calamidad porque eran pecadores, eran inmundos, y así se la llevaban en los tiempos de Jesús. Pero vamos a mirar cómo en el libro de Juan capítulo 9, el Señor nos enseña que no siempre un problema, una calamidad es por causa del pecado. Amén. Juan capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra del Señor: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús:
no es que pecó ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí nos podemos dar cuenta que en aquellos tiempos la gente optaba por decir que si usted estaba ciego, usted estaba con lepra o algo, era alguna calamidad que usted tenía. Pero nos damos cuenta que no. Aquí Jesús nos está mostrando que el Señor utiliza las cosas para su gloria. Entonces, se puede dar cuenta este hombre ciego tantos años para que el Señor mostrara su gloria en él. Amén. Hay veces tenemos, no sé, una enfermedad, un dolor y estamos esperándonos que el Señor nos conteste 5, 6, 7 meses, hasta a veces 2, 3 años. Y este hombre nació ciego nada más porque el Señor así lo quiso, para que se mostrara la gloria de él en frente de los demás. ¿Se imagina cómo el Señor puede utilizar a alguien para que los que no creen, crean? Toda su vida él pudo haber estado ciego y puede haber pasado privacidad, se puede decir, porque una persona impedida, estando ciego, es difícil valerse por sí mismo. Pero el Señor, por salvar a más, a veces tiene que sacrificar a uno. Amén. Ahora vamos a ver que no siempre los sufrimientos vienen por calamidades. Por ejemplo, en Job, ustedes conocen la historia de Job. Job dice que era un varón correcto, perfecto, así como usted, cuando está aquí. Amén. Entonces dice en Job 4 que Elifaz reprende a Job, dice, porque le dice tal vez porque has pecado. Pero Job, ustedes conocen la historia, le digo, todas las mañanas él hacía sacrificio, ya fuera por sus hijos o por sus faltas o por sus errores, porque dice que era un varón recto, pero eso significa que era sincero a Dios. Eso significa que si tenía un pecado, él luego lo ponía ante Dios para que el Señor lo curara. Estamos en un mundo muy difícil, hermanos. Tan difíciles que hay veces las calamidades que vienen a nuestra vida pueden pasar porque miramos que alguien está siendo prosperado. Y nosotros decimos, pero Señor, si yo estoy en la línea y creo que voy bien. Ayuno, oro y siempre trato de mantener en comunicación contigo y estoy en constancia y constancia. Y a veces las cosas no son así. Porque mire, en el Salmo 73, busca el Salmo 73. En el Salmo 73 vamos a leer esta historia de este salmista que también llegó un momento en que él se frustró su vida. Dice el Salmo 73:1, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Usted sabe qué es una persona arrogante? Aquella que, como que no te me acerques. ¿Amén? Pero este salmista estaba diciendo, tuve envidia de ellos. Dice, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte. A ellos no les importaba si iban a morir de una forma u otra. Si a ellos les daba igual. Eran unas personas que pues uno no quisiera estar cerca de ellos, porque si es cierto, le ponen los pelos de punta a uno. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, dice, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, dice, la soberbia los corona, se cubren de vestido y de violencia, sus ojos se les saltan de gordura. Estaban bien bendecidos, quiere decir que cuando ya casi ya no se les miran los ojos. Dice, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad, hacen, y dice, de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Imagínense estos hombres. Pero este salmista
Asaf estaba como frustrado porque, le digo, estaba así como diciendo, Señor, si yo obedezco y a mí no me caen las bendiciones, pero ¿qué vamos a hacer? Si usted llega aquí a la casa del Señor y dice, ¿sabe qué? Este año no me dieron pero ni aguinaldo. ¿Y qué va a hacer? Pues uno en su humanidad va a decir, le pongo una bomba al patrón. ¿Verdad? Porque está uno así, pero fíjese cómo él frustrado. Pero fíjese, en el Salmo 17, él reacciona y se da cuenta realmente lo que está pasando en él. Dice el Salmo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de ellos? La condenación eterna. Amén. Entonces, no siempre los sufrimientos, como estaban en aquellos tiempos, no siempre los sufrimientos vienen por calamidades, no siempre los sufrimientos vienen porque hay gente que es prosperada y hay gente que no es prosperada. A todos nos va a tocar, a unos sí, a unos no. Ahora mire, quiero que me acompañe a Apocalipsis 2. Vamos a leer Apocalipsis 2, 21. Amén. No siempre los cristianos van a sufrir por cosas que sean inocentes. Hay veces sí, hay veces no, y así es la vida. Amén. Aquí el Señor les está hablando a los cristianos que ya les había llamado la atención y le había llamado la atención y no querían obedecer. Amén. Apocalipsis 2:21. ¿Ya lo tienen? El Señor les está hablando y habla de su pecado, porque había pecado de fornicación y todo, dice. Y dice el Señor, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. El Señor ya estaba, como ya le había llamado la atención tantas veces, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ellas. Fíjese, ya el Señor está diciendo que ahora sí, porque esta es a la iglesia de Teatira. Entonces aquí le está diciendo a la iglesia que la va a arrojar en cama por su pecado, por su fornicación. Y no solo eso, dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Es cierto, el Señor conoce nuestros corazones, conoce nuestro andar, conoce nuestra forma de dirigirnos, conoce nuestro pensamiento. El Señor conoce hasta lo que ya pensamos para mañana. Él lo conoce todo. Amén. Entonces, en ocasiones no puede ser que las calamidades y los sufrimientos sean por los tiempos bíblicos, como en aquellos tiempos pensaban, como ahora el Señor nos hace saber aquí en el mensaje a la iglesia de Teatira, que aquí sí ya es el mensaje directamente a la iglesia y es por las cosas que ellos estaban haciendo, que es el adulterio, la fornicación y todas esas cosas. Amén. Volvamos a Lucas capítulo 13. Gloria a Dios. Ok, aquí están los discípulos y gente que se juntaba con Jesús. Dice, en este tiempo, dice, estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. Ahora le voy a explicar esto. Aquí los galileos estaban adentro de la iglesia dando una oración de vida y haciendo sus sacrificios respectivamente, como en aquellos tiempos disponía la ley que se tenían que hacer. Entonces ellos estaban haciéndolo adecuadamente, pero llegaron la gente de Pilato y los mató. Y la gente estaba un poco dolida, molesta, porque la sangre se había mezclado con los sacrificios que Pilato había llevado, con los animales. Entonces la gente pensaba que ellos habían cometido algún pecado. Por eso es que está este texto así, dice que por eso los sacrificios se habían mezclado la sangre de los sacrificios. Amén. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que los galileos, porque padecieron estas cosas, eran más pecadores que los galileos? Os digo, no. Antes, si no se arrepentís, todos parecéis igualmente.
Fíjese, esos que estaban aquí, hermano, eran el pueblo de Israel. ¿Se imaginan? Es como aquí, que alguien venga y nos diga a nosotros como cristianos: si ustedes como cristianos no se arrepienten, van a perecer. ¿Se imagina? Ellos están atentos a lo que el Señor les va a decir, pero el Señor les está diciendo: padecerán igualmente, van a morir. Entonces, es para ponerse a pensar. Amén. Mire, el Señor lo único que quiere en esta parábola es que nosotros dejemos nuestros pecados, que tengamos en realidad un arrepentimiento. Y conforme va la parábola, hermanos, dar frutos. Amén. Dice: aquellos 18 que sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Estos hombres eran judíos. Amén. Eran judíos que por algún motivo se fueron a trabajar y el Señor pues les sucedió una tragedia. Entonces ellos pensaban que por alguna calamidad, algún problema, a ellos les habían muerto de esa manera. Pero el Señor les está diciendo: no es por eso, sino también ustedes van a morir. El Señor estaba diciendo que tenían que arrepentirse. Dice: ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Digo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Fíjese, en aquellos tiempos la higuera simbolizaba el pueblo de Israel. Por eso hay un versículo que dice que cuando había prosperidad, cuando estaba el rey Salomón, toda la gente se mantenía en su casa y debajo de su higuera. La higuera es un fruto muy saludable, lleno de proteínas. Entonces este pasaje, él, para hacerles entender que ellos son ese pueblo, lo está simbolizando con una higuera. Todos conocemos que ese es para el pueblo de Israel. Amén. Vino a buscar fruto y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Mire, la higuera es un fruto que da fruto 3 veces al año. En aquellos tiempos daba en abril, daba en junio y daba en agosto. En abril eran los primeros frutos pequeños. En junio daban frutos regulares, pero en agosto eran los frutos más grandes que daban las higueras. Entonces él ya había ido 3 años seguidos, dijo. O sea, quiere decir que fue 3 veces y nunca que encontró. Amén. Y a veces así pasa aquí. Hay veces el Señor llega a nuestras vidas, nos toma, nos hace quebrantar, nos hace llorar, nos hace arrepentirnos. El Señor está al lado de nosotros y no mira, pero ningún ancito se puede decir. Capulín de esos chiquititos, no mira ni un fruto. La verdad. ¿Cuántos tenemos tantos años en la iglesia y no queremos nada con el Señor? A veces corre para acá, corre para allá, pero para el Señor no quiere uno correr. Amén. Amén. Entonces dice el Señor: córtala, ¿por qué también inutiliza la tierra? Miren, el Señor se está dando cuenta que una higuera que está ahí puesta y está estéril, se está robando los minerales de la tierra y se está robando los minerales alrededor de las otras higueras. Entonces él está diciendo: córtala. Pero podríamos decir que aquí el que está encargado de la higuera, podríamos decir que es el pastor, está diciendo: deja que ahora sí que le haga su cajoncito ahí, que le eche su agua, que le ponga su abono, para que dé su fruto, el fruto que está esperando el Señor. Y es cuando eso es la palabra para nosotros. Amén. Es lo que nosotros tenemos que ir agarrando, ese abono poco a poco en nuestras vidas. Aleluya. Para que no seamos esa higuera estéril. Porque en aquellos tiempos
Era muy típico que era para Israel, pero en estos tiempos es para nosotros, porque nosotros también estamos destinados hijos de Dios. Amén. Mire, si Dios no fuera misericordioso, ya nos hubiera consumido. Ya nos hubiera consumido. ¿Por qué? Porque no queremos hacer nada con Él. No queremos saber nada. Entonces, en esa misericordia, que el Señor nos tome y diga: hey, ¿sabe qué? Por mi misericordia te voy a dejar más tiempo. Amén. Dice: entonces respondiendo dijo el Señor: déjala todavía un año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Mire, este año se podría decir que vamos casi un cuarto de año. Un cuarto de año. Un cuarto de año. ¿Cuánto dirían? Señor, que este año se revele tu higuera. Como dice la palabra del Señor, el hacha está puesta. Poda tu higuera, Señor. Poda tu higuera. Mire, desgraciadamente en la iglesia hay cristianos que sufren esterilidad, que dicen ser cristianos, que prohíben a los demás que se desenvuelvan en algo, que se desenvuelvan en un servicio al Señor, o que se desenvuelvan buscando al Señor, diciéndose cristianos. Recordemos la palabra que el Señor dijo: ay de ustedes, escribas, dijo, y fariseos, si ustedes no dejan entrar a mi pueblo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo piedras de tropiezo. Amén. ¿Se acuerdan del pasaje de la parábola donde el Señor da los talentos? Que a uno le da 3 y que a otro le da 5 y que a otro le da 1 y cada quien hace rendir su talento, pero el otro dijo: yo lo guardé porque sé que eres un hombre malo y que te vas a querer desquitar conmigo. Amén. Pero fíjese cómo el Señor también hace una alusión lo que va a hacer con nosotros si nosotros no tomamos en cuenta lo que es el talento que el Señor nos dio. Amén. Ahora, yo quiero aclarar: talento no significa vender comida. Talento no significa venir a barrer a la iglesia. Talento significa creer en el Señor, hacerlo del Señor y que nuestras vidas revele que nosotros estamos viviendo como el Señor quiere. Ese es el talento, que tenemos que ir avanzando día a día, acrecentando nuestros talentos para que nosotros seamos ejemplo con nuestra vida, lo que el Señor quiere en nosotros. Amén. Ahora mire lo que dice el Señor para esas personas que tienen talento y que no lo quieren usar. Dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Mateo 21:43. Amén. A mí me dolería, ahora sí que en mi ser, que el Señor me quitara lo que Él me ha dado. ¿Verdad? El talento, ya sea de querer aprender a tocar o querer aprender su palabra, eso es algo que, hermanos, es algo que realmente me dolería. Yo oí un testimonio de un hermano aquí que dijo que cuando él se apartó de los caminos del Señor y regresó, que parecía que todo se le había borrado. ¿Se imagina cómo es el enemigo? Entonces, veamos que en Mateo 25:30 dice: y al siervo inútil echarle en las tinieblas, dice, echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice. ¿Se imagina? Al siervo inútil. Aparte es el otro pasaje donde dice: siervo inútil, que diga que lo que hizo lo que dice el maestro, lo que hizo lo que tenía que hacer. Amén. ¿Cuáles son las lecciones de esta parábola para nuestra vida?
a estas alturas, el arrepentimiento, la paciencia de Dios, amén, y la esterilidad de algunas personas que tenemos que luchar por ellos para que esto no siga pasando en la iglesia. Amén. Creemos que el Señor puede cambiar nuestras vidas. Dice un pasaje que por el Señor se sufren calamidades y todo cuando estamos encima de la roca. Amén. Pero ¿quién cree que Jesús es suficientemente poderoso para sacarnos de ese quebrantamiento que nos haya pasado? Amén. Entonces, es todo lo que tenemos que hacer, buscar del Señor. Amén. Esta es una muy breve enseñanza, hermanos, plática, pero yo lo quiero invitar, hermanos, a que oremos por esas higueras que ahorita no están dando nada de fruto, para que nuestro Señor tenga misericordia y los deje otro año más, porque somos un cuerpo en Cristo. Amén. Y necesitamos que todos como higuera demos el fruto que el Señor quiere. Todo sería maravilloso. Amén. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Bendito creador de la vida.